Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La reciente decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés amenaza con debilitar la postura monetaria restrictiva y pone en riesgo la credibilidad de la institución en la lucha contra la inflación. El adeudo de Petróleos Mexicanos, que asciende a 404 mil millones de pesos, pone en jaque a miles de proveedores, principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, recibió la venera abogado Benito Juárez García como pilar de la democracia judicial en México 2025. Por tercera ocasión, la Secretaría de Educación Pública canceló el encuentro con profesores de las 4 secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en las que se abordarían los principales temas del pliego petitorio, como los descuentos a más de 12,000 trabajadores de este ramo. Macabro hallazgo de por lo menos 9 cráneos humanos quedó al descubierto en una obra en construcción en la colonia Guerrero, así como de otras osamentas. El secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, reveló que el crematorio localizado en Ciudad Juárez, donde fueron hallados más de 383 cuerpos almacenados sin tratamiento ni cremación adecuada, entregaba a las funerarias cenizas que en realidad correspondían a restos de animales. 2 presuntos sicarios del grupo criminal La Unión Tepito fueron detenidos por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 10 de julio del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Por tercera ocasión, la Secretaría de Educación Pública canceló el encuentro con profesores de las 4 secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en las que se abordarían los principales temas del pliego petitorio, como los descuentos a más de 12,000 trabajadores de este ramo. Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, informó que recibió un mensaje de un funcionario de la SEP en la que solo le indicaba que nuevamente se posponía la reunión sin precisar fecha en particular. Pero escuchemos parte de lo que dijo el líder de la sección 9 de la CENTE, Pedro Hernández. De la autoridad educativa me confirmó que se reagendaba para hoy a las 11 de la mañana en Donceles 100, pues esperemos que cumplan. Nosotros vamos con la expectativa de, ya enviamos desde el 1 de julio el pliego de demandas, nos plantearon que requerían tiempo para analizarlo y pues en una ruta algunas respuestas, esperamos que hoy ya las tengamos y sigamos pues en una ruta de atención que se requiere. Hay una discriminación a los trabajadores de la educación de la Ciudad de México. Por ejemplo, en aguinaldo nosotros solo recibimos 40 días, los maestros del Estado de México reciben 90. Entonces nosotros planteamos que si somos trabajadores de la misma dependencia, no es posible que a unos
tengan unas prestaciones y otras. Y si no los reciben, bueno, nosotros vamos hacia allá con el compromiso, no hay oficialmente o no hay una comunicación de que se cancele, todavía la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México nos planteó que está confirmada. Entonces, pues vamos con la expectativa de avanzar. Cuando se levantó el plantón en el Zócalo capitalino, cuando se levantó, decían muchos maestros, vamos a regresar. Así es, hoy vamos por demandas locales, no dejamos lo general. El 18 de julio tendremos Asamblea Nacional Representativa en Oaxaca y bueno, pues ahí definiremos sobre las demandas generales de abrogación de la ley del ISSSTE, de la reforma educativa. ¿Podrían bloquear nuevamente el Zócalo? No lo sé, o sea, eso tiene que ser una decisión de nuestras instancias a partir de la consulta a la base. Necesitamos hacer un balance de que, bueno, la jornada en términos numéricos, contundencia y demás, pues aquí estuvimos 23 días, más de 20,000 trabajadores de la educación y bueno, pues nuestra Asamblea Nacional definirá los siguientes pasos. Hoy vamos en lo local, repito, secciones 9, 10, 11 y 60. Gracias, maestro. ¿Me repite su nombre y cargo, por favor? Profesor Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9. Una última puntualización. Pues ahí está las declaraciones del secretario de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues dice que es otra vez les cancelaron la reunión de trabajo allá en la Secretaría de Educación Pública. Y en otros temas, macabro hallazgo de por lo menos 9 cráneos humanos quedó al descubierto en una obra en construcción en la colonia Guerrero, así como de otras osamentas, las cuales son analizadas ya por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sobre el tema, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, comentó lo siguiente. Escuchemos. Recibí una llamada de Ceci, madre buscadora, a quien le hicieron llegar una imagen de varios cráneos pequeños en una obra sobre reforma en la alcaldía Cuauhtémoc. Venimos, por supuesto, a atender su llamado. Ya di aviso a la Fiscalía. También estamos revisando el papeleo, los trámites, permisos que tengan pues en esta obra que están pretendiendo hacer. No tienen permiso de demolición, entonces estamos presentes en la alcaldía esperando a que lleguen los ministerios públicos. No sé si antes era un panteón, dicen que probablemente lo sea, pero bueno, estamos aquí puntualmente, saben que nunca vamos a ignorar a nadie, la petición de ninguna sola persona, seguiremos informando. Y mire, sobre el tema, el comisionado de búsqueda de la Ciudad de México llegó al lugar, pero escuchemos lo que dijo. Oye, quisiéramos saber si nos puedes dar un poco de información acerca del hallazgo aquí en este inmueble de la colonia Guerrero. Pues justamente nos enteramos de estos hallazgos. Como comisión de búsqueda nos abocamos a estar presentes aquí también para verificar de qué se trataba la situación y descartar de que tuviera que ver con algo con el tema de personas desaparecidas, de forma que nuestro trabajo como comisión de búsqueda fue venir, verificar. Es un trabajo que estamos concluyendo ya, la Fiscalía está aquí también. Es importante mencionar que en nuestro análisis del contexto identificamos que en estas coordenadas era anteriormente un panteón en el siglo XVIII y XIX, el Panteón de Santa Paula, que justamente ya ha habido desde antes de diferentes instituciones intervenciones y hallazgos en esta misma zona, en este mismo lugar, así que estamos considerando, a reserva de lo que la Fiscalía pueda determinar, pero estamos de nuestra parte con nuestro análisis, con lo que pudimos observar, pues estamos viendo muchas coincidencias evidentemente con este vestigio histórico que reside en este lugar donde se está llevando a cabo esta construcción y donde fueron hallados estos restos. Al parecer ya se habían realizado otras obras en esta zona, después de que se clausurara el panteón. ¿Tienes algún dato al respecto? Si ya se habían encontrado también hallazgos anteriormente, como mencionabas. Sí, entendemos justamente que han habido hallazgos previos en esta misma zona y que justamente es algo que ya las autoridades tenían información en relación con este lugar y que ahora pues
parece ser que por las intervenciones que estaban haciendo con la obra afloraron justamente restos que corresponderían a ese panteón y a ese templo. Perfecto. ¿Nos puede decir cuántos restos son y de qué tipo? No podríamos determinarlo. Hicimos justamente una visita, una revisión general, pero eso va a corresponder a la Fiscalía determinar concretamente de cuáles son los hallazgos como tal en este lugar. Luis Gómez, comisionado de búsqueda de la Ciudad de México. Gracias. Pues vamos a esperar a ver qué dicen los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre este hallazgo de estas osamentas ahí en ese predio de la colonia Guerrero. 2 presuntos sicarios del grupo criminal La Unión Tepito fueron detenidos por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se trata de Hailey Maurén Zamora, de 21 años de edad, y Donovan Martínez, de 18, a los cuales se les relaciona con la muerte de 3 personas. Su captura se logró en la calle del Fórum Buenavista, casi esquina con la avenida Insurgentes, esto en la colonia Buenavista, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. Al hacerles una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, les fueron aseguradas 35 dosis de aparente cocaína en piedra, 93 dosis con una hierba verde similar a la marihuana, un arma de fuego corta, 6 cartuchos útiles de diferentes calibres y 2 teléfonos celulares. Por lo anterior, Hailey Maurén Zamora y Donovan Martínez fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gana la legalidad, pierde Leida Sansores en los casos de Ricardo Monreal de allá en Campeche, pero también pierde el caso del periodista Jorge González y el medio Tribuna. Vamos con la información completa con Aurora Sansores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro Noel Alvarado. El Poder Judicial Federal le asestó un doble revés a Laida Sansores San Román, gobernadora de Campeche, con lo que suma ya 3 en sus 4 años de gobierno. El primero fue su inscripción en el registro de violentadores políticos contra la mujer en razón de género, derivado de señalamientos públicos a través de su programa semanal contra diputados del PRI. Ahora fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determinó aprobar el proyecto de sentencia a favor del hoy diputado federal Ricardo Monreal y el tribunal colegiado que le concede amparo al periodista Jorge González Valdés y al medio de comunicación Tribuna. Como lo informamos aquí en La Neta Noticias, la mandataria campechana exhibió en su programa Martes del Jaguar una supuesta conversación del entonces senador Ricardo Monreal con el dirigente del PRI Alejandro Moreno, por lo que Monreal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por intervención ilegal de comunicaciones privadas y promovió un amparo para que se eliminara el contenido del programa, lo cual le fue otorgado. Sin embargo, Sansores, no conforme con esta decisión, interpuso un recurso de revisión, por lo que la ministra Margarita Ríos Farjat atrajo el tema y presentó un proyecto donde le da la razón a Ricardo Monreal con los argumentos de que los criterios de protección y real malicia no aplican para conflicto de libertad de expresión entre funcionarios, además de que difundió esta información sin constatar los hechos a través de medios oficiales y los divulgó pese a que se obtuvo de manera poco lícita. Señaló que no era posible concluir que un alto mando de gobierno tenga permitido emitir cualquier tipo de expresión sobre otra persona, incurriendo en difusión de material cuya procedencia y licitud no es cuestionada y haciendo uso de recursos públicos del Estado, por lo que la Corte ordenó eliminar los videos. Por otro lado, en el caso del periodista Jorge González Valdés y el medio de comunicación Tribuna de Campeche, que recibieron de una jueza local la sanción de no ejercer el periodismo al primero y de no publicar al segundo por 2 años, que el juzgado de primer distrito en Campeche también le negó la suspensión provisional de esta sentencia,
Hoy, de manera unánime, los magistrados del Tribunal Colegiado del 31º Circuito concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios. En su análisis, el tribunal consideró que las medidas impuestas al periodista y al medio de comunicación transgredían desproporcionalmente derechos humanos protegidos por los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución y que las restricciones carecían de proporcionalidad. También señalaron que el actuar del juzgador del amparo fue limitado al aplicar de forma rígida una regla general sin considerar las excepciones señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad, y determinó que esa interpretación vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el acceso a la justicia. Y bueno, maestro, quiero comentarle que hoy el periódico Tribuna volvió a ver la luz del día en su publicación digital. Hasta aquí mi reporte. Gracias a la amiga Aurora Sansores. Y mire, esta tarde tenemos en la línea telefónica a Ulises Martínez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y reportero de N+. Estimado Ulises, buenas tardes. ¿Cómo ves el tema del huachicol y el aseguramiento de millones de hidrocarburo por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México? Estimado Noel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y también saludar a todo el público de La Neta Noticias. Noel, ¿tú me puedes explicar qué hacían 15 millones de litros de diésel en medio de Coahuila? Hijo, la verdad es que increíble, pero cierto, estimado Ulises. La verdad es que ¿cuántos millones en tanques de tren? Y pues que nadie los veía. ¿Cómo es posible, no? Sí, pero obviamente esto tiene un trasfondo, porque más allá de lo anunciado hace unas cuantas horas por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que sin duda alguna es el decomiso, el mayor decomiso de hidrocarburos robado en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hagamos un poco de memoria, Noel, y público que nos sintoniza. ¿Cuándo comienza esta guerra contra lo que se conoce como huachicol? La comienza justamente al inicio, es el primer golpe que da, digamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si ustedes recuerden, amigos que nos sintonizan, y tú, Noel, recuerdes aquellos primer año del presidente López Obrador, donde había que ir a cargar gasolina en la madrugada, porque no había gasolina, no había combustible, ¿no? Entonces, hubo una escasez, ¿no? Bajo esta bandera del combate al huachicol y el robo de hidrocarburo, y esperemos que no vuelva a suceder una situación similar. De experiencia propia te comparto que al menos me ha tocado en un par de gasolineras que no hay gasolina magna, así es que ojo, no es para alarmarnos, pero es una situación que puede suceder y que hay que tener ahí contemplado. ¿Qué es lo que pasa después? Comienza una persecución que termina con el arresto del famoso Marro, este líder del cártel de Rosa de Santa Lima, que aparentemente era el líder huachicolero, era el líder, pues digamos el capo más peligroso que se dedicaba a esta actividad ilícita. Y pues, ¿qué crees, Noel? Que no es cierto, no se ha acabado el huachicol, ¿no? Si a esto le unamos que también hace unos cuantos días descubrieron una mini refinería, por así decirlo, en el puerto de Coatzacoalcos, allá en Veracruz, y además hay indicios y está documentado que se ha contrabandeado combustible a través de barcos, híjole, me parece que el tema es un tanto delicado para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No te digo, más allá de engrosar los números y más allá de decir, se decomisaron tantos millones de litros de combustible, las preguntas son, Noel, ¿a dónde iban? ¿Cuál era el destino de estos litros robados, no? ¿Por qué las facilidades para transportarlos a través de ferrocarriles cuando se supone que tienes unas estrictas medidas de seguridad y de control de qué es lo que se transporta a través de los ferrocarriles en nuestro país, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas, Noel. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en este caso, la energía de Veracruz, Rocío Nale, curiosamente, exsecretaria de Energía, encargada de la construcción de la refinería de Dos Bocas y ahora gobernadora del estado de Veracruz, y es justamente en su estado donde se descubre, te digo, este pequeño, digamos, pues, mini refinería o micro refinería, por así decirlo. ¿Cómo es posible que las autoridades no se hayan percatado que esta instalación estaba ahí, cuando es una instalación a todas luces y no estamos hablando de un cuarto escondido, ¿no, Noel?
Así es, Ulises, pues efectivamente la situación es muy complicada y tiene mucho más de fondo. Ya hay por ahí empresarios políticos que están relacionados con este huachicoleo y que bueno, pues están siendo ya investigados por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Vamos a esperar a ver hasta dónde llega la investigación, porque sí, efectivamente coincido contigo, es un asunto tan complicado que seguramente pues no se va a acabar. Así es, Noel, y sobre todo esperar, ¿no? Los nombres y ojalá no quede solamente, te digo, en los números, en la estadística, sino saber quién iba a recibir este combustible robado, dónde tenía el destino y sobre todo, como tú bien lo dices, ¿no? Los nombres de los personajes involucrados, pero me parece que hay todavía muchísimo por escarbarle en este tema y pues nos damos cuenta que este negocio ilícito no ha terminado, ¿no? Que sigue habiendo huachicol, que es obviamente un daño, en este caso a petróleos mexicanos, un daño millonario nada más, porque es un negocio que deja muchísimos millones de ganancia, y te digo, coincido plenamente contigo, esperemos que los nombres aparezcan pronto, y sobre todo que también, de alguna manera, sepamos cuál estrategia o qué es lo que va a implementar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Te mando un fuerte abrazo, Noel, y nos escuchamos dentro de 8 días en la siguiente colaboración. Gracias, estimado Ulises, pues estamos atentos a este asunto muy complicado y mucho de fondo que tiene por ahí, sobre todo en el sistema político. Gracias, estimado Ulises. Un abrazo, Noel, hasta pronto. Hasta pronto. Y miren, otros temas. Le doy a conocer que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presentó el Atlas Cuauhtémoc, un modelo de desarrollo integral elaborado con base en evidencia, diagnóstico técnico y una visión participativa en busca de transformar el rumbo urbano de la alcaldía más dinámica de la ciudad. Durante el evento, Ale Rojo de la Vega anunció las primeras acciones que se implementarán entre julio y diciembre de este año, las cuales incluyen intervención y rehabilitación de la Plaza Río de Janeiro, Plaza Grijalbo, Parque España, Jardín Ignacio Chávez, Parque México, Jardín Ramón López Velarde, Jardín Pesquín y Parque Abasolo, con participación vecinal y una perspectiva de inclusión. Como parte de las líneas estratégicas, el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc impulsará también la creación de 15 parques de bolsillo, el programa más ambicioso de adopción de camellones y un plan para enfocar obras de mitigación e infraestructura peatonal y ciclista. Se incrementan los accidentes de tractocamiones en carreteras del Valle de México. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y se han incrementado los accidentes en carreteros en el Valle de México, justamente en autopistas metropolitanos. Y así hay una gran participación de tractocamiones que están inclusive causando este tipo de accidentes. Tal es el caso de este jueves, en donde personal de la Coordinación de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, Estado de México, perteneciente a las delegaciones Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Lerma y Huixquilucan, rescataron y estabilizaron a hospitales a 4 personas que resultaron lesionadas en el accidente en que se vio involucrado un tractocamión que presuntamente se quedó sin frenos, embistió a otros 2 vehículos particulares en la autopista México-Naucalpan a la altura del barrio de Las Salinas, en el municipio de Naucalpan de Juárez. En el lugar se brindó atención prehospitalaria a otras 9 personas que resultaron con contusiones que no requirieron mayor atención y regresaron a sus casas por sus propios medios. Y así es parte de lo que acontece en la red carretera, sobre todo del Valle de México, que implica a la México-Toluca, México-Querétaro, la México-Puebla, inclusive la México-Cuernavaca, la México-Pachuca, y son constantes los problemas que se realizan cotidianamente en esa red carretera.
en que está sujeto a que no hay una real normatividad para evitar que los tractocamiones entren justamente a esa vialidad y que afectan a muchos habitantes. La oportuna intervención, en este caso de Cruz Roja Mexicana, Estado de México, fue vital para ayudar a los lesionados. Y es nuestra información. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, también le doy a conocer que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, recibió la venera abogado Benito Juárez García como pilar de la democracia judicial en México 2025, otorgado por la Asociación y Barreras de Abogados del Norte del Estado de México, afiliadas a la Organización Mundial de Abogados y el Corporativo Internacional Universitario. Durante este acto, la ministra agradeció la distinción y refrendó su compromiso de seguir trabajando en favor de una justicia humanista, cercana a la gente y de puertas abiertas para todos. Asimismo, pidió a los juristas sumarse para impulsar una justicia que ponga al centro a las personas, respetando su dignidad y sus derechos humanos. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el nuevo caso detectado del gusano barrenador en territorio mexicano compromete gravemente el calendario de reapertura de 5 puertos del 7 de julio al 15 de septiembre, por lo que nuevamente se cierra la frontera por brote del gusano barrenador en Iztahuatlán y Madero en Veracruz, México. Es lamentable que a 2 días de que Estados Unidos abrió la frontera al ganado mexicano, primero para Sonora de manera gradual, pero para otros estados ayer de nueva cuenta se anunció el cierre de las importaciones mexicanas ante el nuevo brote del gusano barrenador. Como parte de la conmemoración por los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, el Zócalo capitalino se transforma en un escenario monumental con la presentación del espectáculo gratuito Memoria Luminosa, un homenaje audiovisual a la historia, cultura y cosmovisión del pueblo mexica. Del 11 al 27 de julio, los visitantes podrán disfrutar de un video mapping que se proyecta sobre la plancha del Zócalo y que relata en 2 funciones diarias a las 20 y 21 horas el origen, desarrollo y transformación de la antigua ciudad mexica hasta nuestros días. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.